Veamos en este vídeo otra de las aplicaciones posibles de las válvulas reductoras de presión en la versión 4 de Plumber. En este proyecto de ejemplo tenemos 4 instalaciones, para atender una edificación con igual número de niveles que van desde los 0 metros, hasta los 9,50 metros. Todo el abastecimiento, y esta es otra novedad en esta versión, se realiza a través de montantes interiores. Es decir, hemos eliminado la limitación que existe en la versión 3 del programa de utilizarlos solo para edificaciones de 2 niveles. Ahora puedes modelar cualquier cantidad de niveles sin depender del montante típico, creado desde la ficha Montantes. Pues bien, cuando realizamos el cálculo y diseño pulsando el botón Calcular en la ficha Proyecto, obtenemos la presión requerida en el punto de alimentación para satisfacer la presión de funcionamiento de la pieza más desfavorable del sistema. La cual, como verás aquí, se encuentra en el último nivel con una presión exacta de 7 metros en la red de agua caliente. Pues bien, vamos a la instalación del nivel 0. Supongamos que, sabiendo que esta red es la que mayores presiones de operación tendrá, deseamos regularlas de forma tal que no se exceda determinado valor máximo. Para lo cual agregaremos una válvula reductora de presión en este tramo, y la cual podamos configurar para realizar esta regulación. Así que elimino el tramo. Voy al panel Dispositivos de la ficha Proyecto. Y pulso el botón de adición de válvulas reductoras. Selecciono nodos inicial y final. Botón derecho del ratón y cancelar en el diálogo de propiedades del nodo que se presenta. Tenemos así creada la válvula reductora con su símbolo en el plano de planta. Vamos ahora a sus propiedades. Como te hemos explicado en un video anterior, si mantenemos esta opción activada, el programa determinará el diámetro de la válvula en función al caudal en tránsito por ella, y a lo que hayas especificado en el administrador de la ficha configuración. Y, luego, lo que nos interesa, definir una consigna para que aguas abajo de la válvula la presión no exceda, digamos, los 15 metros de columna de agua. Así que teniendo desactivada la opción de especificar consigna, introducimos el valor de 15 en este campo. Pulsamos Aceptar para guardar los cambios. Y para que veas la variación de las presiones, pongamos la vista de tablas de nodos y tuberías antes de realizar el cálculo y diseño para esta nueva condición. Observa que solo hay cambios en los nodos que están aguas abajo de la válvula reductora. Y si ves aquí en la tabla, verás que ahora la pérdida se corresponde a 6,42 metros en la válvula reductora. Esta sería la consigna necesaria para que la presión máxima no exceda los 15 metros que hemos especificado para la instalación aguas abajo de la válvula. Veamos sus propiedades, haciendo doble clic sobre su renglón en la tabla de tuberías. Observa el valor de la consigna calculada. Claro que, si así lo consideraras, puedes anular este cálculo automático y establecer tu propio valor de consigna. Supongamos que lo fijamos en 10 metros. Y, antes de cerrar, te acotamos que, cuando estableces el valor de consigna, se deshabilita la opción de especificar la presión máxima permitida aguas abajo y, por lo tanto, no formará parte del cálculo y diseño.
Cerremos entonces y pulsemos calcular nuevamente. Tenemos así las nuevas presiones, con la nueva pérdida asociada al tramo donde se encuentra la válvula reductora de presión. Así tienes ahora la posibilidad de controlar las presiones de operación en tus diseños de una forma bastante intuitiva con la nueva versión de Plumber.